próximo viernes 28 de junio, Daniel Jadue cumplirá 52 años, gran parte de los cuales ha dedicado al servicio público, llegando a la política desde muy joven gracias a su interés por defender la causa palestina desde 1988. Este no es el primer crimen que nos hace el sionismo y el imperialismo norteamericano. Queremos condenarlo, queremos hacer conciencia en Chile, que la gente se solidarice con nosotros. Nuestra causa es una causa justa, y si se pretende tildar a la OLP de terrorista por luchar por su liberación nacional, también Bernardo Higgins lo hubiera sido, y los que lucharon contra la ocupación en Afganistán lo hubieran sido. Desde aquella activa juventud, Oscar Daniel Jadue no se detuvo en su andar, logrando convertirse en alcalde de Recoleta, misma comuna que 6 décadas antes recibió a sus abuelos junto a un grupo de inmigrantes palestinos que se instaló en el país. Muy celoso de su privacidad y la intimidad familiar, Daniel Jadue pocas veces ha abierto las puertas de su hogar. Una de ellas fue para el programa Así es la vida de Canal 13 Cable. Yo de hecho no la abro nunca. Es la primera vez que la abro. Ha sido un tránsito bien difícil para ir abriendo algunas pequeñas puertas de medida privada a los medios de comunicación. Aquel triunfo obtenido en las elecciones municipales de 2012 le permitió continuar escribiendo su historia en gestión local, llegando a ser reelecto alcalde en 2016 con un arrollador resultado, 54% de las preferencias. Tiene muchas ideas. Cuesta seguirle el ritmo al alcalde, con todas las ideas que tiene. Y es una persona muy culta, sabe de todos los temas, siempre nos está aprendiendo. Él confía mucho también en nosotros. Es la jefa de gabinete y en nosotros. Entonces, habitualmente él es lo más normal que hay. Baila todos los ritmos. Daniel baila rock and roll, twist, baila cueca, baila salsa, baila merengue. Se manejan todos los ritmos. Es un tipo muy coordinado. Sus cercanos lo definen como trabajólico, inquieto y muy metódico. Pero el hombre, más allá de la autoridad, esconde a un hijo y padre sumamente agradecido. Su mamá, Magali del Carmen, no solo fue madre y padre para Daniel, sino que también le permitió reconocer en primera persona la sociedad que él quería cambiar. Yo soy quien soy gracias a Magali. ¿A tu mamá? No, mi madre me educó sola, después de que mi padre se fue de la casa cuando yo tenía 3 años. Y tuvo que sufrir todo lo que era la discriminación en esa época, sobre todo dentro de una comunidad tremendamente machista. Se preocupó de darnos la mejor educación que pudiera. Mi madre no terminó octavo básico, mi madre no terminó el colegio, es más, la sacaron del colegio muy temprano para casarla, se casó a los 13, 14 años. Pero Magali no es la única mujer en la vida de este reconocido alcalde. Su hija Nur es su gran compañera de vida y por quien estaría dispuesto a darlo todo. Es que mi hija es lo más importante de mi vida. Los pros que ella dice que la gente la felicita mucho por las obras de su padre. Ella tiene un peso que el otro día lo conversábamos y me contaba, que me decía, no, además toda la gente cree que yo tengo que saber lo mismo que sabes tú. ¿No? Y eso es un peso muy duro porque no entienden que somos dos personas distintas y que ella tiene 19 años, que va estudiando, está aprendiendo y que seguramente en el futuro va a llegar a conocer mucho más. Arquitectura y sociología son las dos carreras formales que estudió el alcalde y que bien le han permitido reconocer las necesidades de su gente. Así es como se convirtió en pionero con proyectos que constantemente captan el interés de todo el país e incluso el extranjero. Farmacia, librería y óptica popular son solo algunos de los programas que Daniel Jadue ha puesto exitosamente en marcha en su comuna. Con 7 años a la cabeza del municipio de Recoleta, Daniel Jadue es no solo una autoridad reconocida en el círculo político nacional, sino que su nombre también suena entre los más significativos de su sector para alguna carrera presidencial en años venideros. ¿Tendrá en mente dar este gran salto? ¿Le gustaría primero probar suerte en el Parlamento o prefiere seguir siendo la primera autoridad comunal? Se lo preguntaremos personalmente a continuación en el panel de bienvenidos.
Así es, y ya está sentado el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Gracias, alcalde, por estar con nosotros. Muchas Insistimos gracias. por mucho tiempo la posibilidad de que nos acompañara en esta jornada, así que estamos felices. Invito también al público que haga sus preguntas en los diferentes puntos que vamos a tocar con el alcalde, pero aprovechemos justo la pregunta que dejó planteada nuestra periodista en la nota. Posibilidades de una carrera presidencial, alguna idea, algún sueño o a futuro o más cercano. ¿Le gustaría o está contento donde está? Si uno le preguntara a mi hija, que es como mi espejo, ¿ya? Ella podría decirles que su padre siempre le dijo que quería ser alcalde. Y nunca, la verdad es que tuve, ni tengo ninguna otra pretensión. Pero alcalde, igual si uno mira, por ejemplo, la última encuesta, uno ve que entre los mejores posicionados, gusto o no, hay varios que son alcaldes, por ejemplo, el panelista de nosotros, Joaquín Lavín, que está muy bien perfilado en esa misma lógica, o incluso otros que fueron alcaldes, como Manuel José Santón, que son nombres que se mencionan. La plataforma de la alcaldía históricamente en Chile ha servido para ir mostrando liderazgo, para mostrando cosas, y usted sale mencionado y bien posicionado. Digo, más allá de lo políticamente correcto, no le desagrada la idea, conteste. A ver, es que yo soy de una cultura política distinta. ¿Ya? Nosotros tomamos las decisiones en colectivo. Yo creo que además soy parte de un partido súper serio que en 107 años de historia ha llevado candidato a presidente solo 3 veces en sus 107 años, porque siempre hemos sido de la tesis de las mayorías sociales y políticas amplias. Y sin una mayoría social y política candidato amplia, propio, digamos. Candidato propio, ¿no? Siempre hemos ido apoyando a candidatos de nuestra coalición que son de otros partidos. Pero si su colectivo dijera, Daniel, usted es el hombre. El colectivo ya tomó la decisión de que va a llevar candidata o candidato presidencial al menos a las primarias, ¿no? Y ya hemos generado una unidad para el cambio, que es un conglomerado con los progresistas y la Federación Regionalista. Si su nombre era escogido, ¿usted aceptaría? Pero por supuesto, como lo haría cualquier candidato, o sea, como lo haría cualquier militante comunista si el partido no entregara esa tarea. O sea, hoy día el partido me tiene entregada una tarea muy relevante y que además tiene que ver con mi afecto, porque yo soy recoletano de toda la vida, y por lo tanto hoy día yo soy candidato a la reelección en Recoleta y eso va a ser lo que vamos a obtener el próximo año. Eso es desde el punto de vista, obviamente, del deber, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el querer? Y con las ganas, con el deseo, con la ambición, que es absolutamente legítima. Yo no rehuyo ninguna posibilidad, pero bien honesto, me parece una arrogancia tan brutal. ¿Qué cosa? Plantearse que uno puede ser presidente de la República. Yo creo que esa decisión la toma los partidos, la ciudadanía, y no la toma uno. Pero andar por la vida proponiéndose de candidato o diciendo que uno es el mejor preparado para gobernar, que yo lo he escuchado en varios candidatos, me daría vergüenza ajena. Yo creo que hemos hecho una tremenda gestión en Recoleta. Y yo creo que si eso da para plantearse tareas mayores y el colectivo lo decide, vamos a tener que asumir. Yo no tengo ningún problema en asumir. Alcalde, hablando de eso, de esta tremenda gestión, como usted la califica, uno sí tiene en el fuero interno la posibilidad de, más allá de la arrogancia, de soñar, de ver una situación. ¿Cómo vería usted un Chile o cómo se plantearía usted un Chile diferente al que tenemos ahora? O sea, la muestra está en Recoleta. Les voy a dar un ejemplo claro para que lo entendamos. Eso. A ver. En nuestro país tenemos 345 comunas. De las 345 comunas, hay 297 que no tienen ninguna librería. Por lo tanto, la industria del libro de Chile, que tiene uno de los libros más caros de América Latina y del mundo, opera solo en el 12% del territorio, porque en el resto del territorio sencillamente no puede operar porque nadie le asegura la rentabilidad. Si nosotros tuviéramos librerías populares en las otras 297 comunas que no tienen librería, la industria del libro podría producir mucho más libros, mucho más barato y efectivamente tener un país más culto. Por lo tanto, yo sí, desde la perspectiva del programa de gobierno, creo que este país puede ser significativamente distinto. Lo que ha pasado con la universidad abierta, que hoy día tiene 3.500 alumnos, y que vamos a tener más de 200 programas y cursos el próximo semestre. Si tuviéramos universidad abierta, es decir, relación entre las universidades tradicionales y los gobiernos locales en todo Chile, tendríamos una ciudadanía mucho más consciente, más proactiva, más empoderada y además mucho más educada y preparada para tener un país mejor. Sí, lo que pasa con nuestro país es que llevamos 2 siglos desaprovechando los talentos y la inteligencia que tenemos distribuidos en el territorio porque nadie lo quiere ocupar, porque el mercado no lo permite. Eso habla, alcalde, para cerrar por lo menos de este lado, de derrotar una resistencia, una manera de ver
¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra derrotar esa resistencia en términos de ofrecer una alternativa que uno la puede ver y la puede percibir como correcta, pero cómo lo amplía? Porque una cosa es Recoleta y otra cosa es el país como tal. A ver, pero yo hoy día tengo la percepción de que esa resistencia se ha ido venciendo. Así es. Hemos ido superando esa lógica en donde los comunistas nos comíamos a las guaguas. Yo siempre lo digo, puedo dar fe de que en 7 años de gobierno en Recoleta no ha desaparecido ninguna guagua en Recoleta, ¿no? Y efectivamente esto es real, ¿no? Y por lo tanto creo que hoy día la gente ya no tiene esa imagen de terror que le significaba el que un comunista lo gobernara. O sea, hoy día tenemos alcaldes de todas las tendencias siguiendo las mismas líneas que propone Recoleta, porque creemos que han dado en el clavo de lo que el país necesita, y eso es porque creemos que sabemos leer mejor que otros las necesidades de nuestra gente. Alcalde, yo discrepo un poquito con usted cuando dice es arrogancia pensar de que yo pueda tener expectativas presidenciales, porque creo que en la diversidad está la riqueza y los partidos reconocen que hay personas que son claramente para la posición de presidente y hay otros que son para la posición de comisión política y otros para los cuadros operativos. En este caso a usted la pasión se le ve pero por los poros, o sea, creo que tiene el talento, creo que tiene la trayectoria y que lo ha hecho, y me parece a mí que focalizar cuando uno dice, ok, puedo llegar a tener una posición como presidencial, creo que hacerlo y dedicarse a eso no es arrogancia, creo que es realmente trabajar por el resultado. Yo con mi hija he tenido una discusión bastante larga sobre esto. La primera vez que mi hija empezó, 20 años. ¿Viven juntos? La mitad del tiempo, sí. ¿Es arquitecta como usted o no? No, está estudiando arte en la ¿Está estudiando arte? Ah, está en arte en la Chile. Es de la beta artística de la familia. A mí me dijeron, alcalde, la tenemos desarrollada. Que es su debilidad. Que empieza a hablar de su hija y ya... ¿Está pololeando su hija o no? Le brillan los ojos. No voy a hablar sobre la hija, cada vez que lo hago además me reta. Muy bien, muy bien. Lo que sí es que no tengo ningún problema con que pololee, con que sea feliz. Claro, y efectivamente ella es una mujer libre, además una mujer muy empoderada, es una mujer maravillosa. ¿Opina de lo que hace usted? Opina, pero con mucho respeto y en privado, porque entiende que somos vidas distintas. Eso era lo que le iba a contar. Ya, cuéntanos. La primera vez que empezó a circular esto, la candidatura presidencial, y esto es bien duro, mi hija llegó y me dijo, papá, yo no te doy permiso, no quiero que te maten. Claro, claro. Es el temor... Porque es dramático, y esto es lo más duro que me ha pasado como alcalde. Cuando tú empezás a hacer bien las cosas desde la izquierda y desde el Partido Comunista en nuestro país, tus amigos se empiezan a despedir así, oye, cuídate. Estás haciendo las cosas muy bien, cuídate que no te vaya a pasar algo. Es bien fuerte, sí, ¿no? Lo que tenemos detrás, lo que está en el subtexto de lo que conversamos. Y ella misma ha ido madurando y me ha dicho, papá, ¿sabes que yo ya hice la pérdida? Ya me veo hay que hacer lo que hay que hacer, y yo sabré vivir con lo que tengo que vivir nomás, porque efectivamente mucha gente le dice que le encantaría que nosotros pudiéramos transformar Chile. Y yo creo que en eso nadie hoy día tiene duda, pero efectivamente es un tema que tiene que nacer de un colectivo que lo entienda, porque además, yo honestamente, hay algo que me duele mucho en nuestro país y que son los programas abandonados. La corrupción siempre se lee como el uso de recursos para fines distintos a los iniciales. Pero la corrupción, si uno lo busca en el diccionario, dice que es el uso de recursos, atribuciones y potestades, ¿no?, para un fin distinto. Entonces, cuando uno sale electo con un programa y después hace un gobierno completamente distinto a su programa, también es corrupción. Claro. También es una forma de engaño. Y a eso no estamos dispuestos. Michelle. Alcalde, nosotros hace un tiempo estuvimos caminando por Recoleta. Así es. Y la gente le gritaba. Y le gritaba... ¿Cosas buenas o cosas malas? Como rockstar. Ambas cosas. Ajá. Pero lo que más sonaba era... Le gritaban presidente. A la vuelta a la pausa comercial está el alcalde Jadwe con nosotros para que tú sigas mandando tus preguntas. Ya tiene varias que han llegado a las redes sociales. Es nuestro invitado en la jornada de hoy. Tus preguntas en @bienvenidos13. Pausa comercial y ya regresamos con Bienvenidos. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, está acá con nosotros y había quedado pendiente una pregunta de Michelle.
voy a aprovechar de pasar el dato. Que yo estuve con el alcalde grabando el programa Así es la Vida, que es por Tele 13 Cable. Por muy buen 13. programa. Muy bien. Perdón, ¿hay entrevista con familia, con todo el tema? Con todo, fui a la interno? casa, Todo, fui a la casa. Ahí está, mira, Martín. Ahí está. Es primera vez que un periodista ingresa a mi casa. ¿En serio? ¿Primera vez en su vida? Es que es meteoróloga. Yo no soy periodista. Bueno, pero hay un comunicador social. O sea, todavía no ha ingresado un periodista. No, todavía no. Se precipitó. Eso es muy peligroso. Que un periodista ¿Qué concepto tiene de nosotros, ¿sabe qué, alcalde? alcalde? No lo culpo. Usted que trabaja con ellos, ¿no? Y fue muy agradable. Fuimos también a la municipalidad y estuvimos conociendo la biblioteca. Tomamos café. Tomamos café, ¿verdad? Que lo hizo Pero el pasó alcalde, algo ¿no? muy especial, porque cuando íbamos caminando ahí por Recoleta y por el medio de la calle, mucha gente le gritaba desde los autos, había a esa hora mucha congestión y todos le gritaban, y mucha gente le gritaba, presidente. ¿Qué siente usted internamente? Porque yo sentí igual un cierto orgullo cuando le gritaban eso. No, yo siento orgullo, siento mucha satisfacción porque además lo entiendo como un reconocimiento a una gestión. Claro. Yo nunca, históricamente fui dirigente interno del partido, nunca fui dirigente público. Nunca fui líder de las manifestaciones sociales, nunca estuve en cargos de... Sino que esto se ha construido, yo milito desde los 12 años, ¿no? En una vida completa dedicada al servicio público y que se termina materializando en una gestión que ha logrado resolver temas que en 25 años de democracia, desde el nivel central, nunca se lograron resolver. Y quizás este es el tema más relevante. Que nosotros en Chile tenemos un sistema, y en América Latina, y de todos los colores políticos, todos los gobiernos, sienten un desprecio absoluto por los gobiernos locales. Tienen un peso específico en la política de todas las naciones tan pequeño, cuando de verdad son los lugares donde más cosas se podrían resolver si les diéramos atribuciones y recursos. Y cuando digo atribuciones y recursos, digo porque además en nuestro país hay una asimetría brutal. O sea, yo... no tengo ningún problema con ninguno de mis colegas, pero nadie podrá entender ni defender que Las Condes tenga 1.300.000 pesos por habitante al año y que Alhué, en la misma región metropolitana, pongo siempre el caso de Alhué para rediscutir también el tema de la descentralización. Alhué queda en la región metropolitana y tiene 85.000 pesos por habitante al año. No puedo creer. Recoleta tiene 174.000 pesos por habitante al año. Increíble. Entonces cuando a mí me dicen, ¿por qué no arregla lo hoyo? Consígame el presupuesto de Las Condes por habitante, un solo año y le hago Recoleta completa de nuevo. Alcalde, y hablando de resolver temas, hablemos también de la contingencia y lo que está pasando en el Instituto Nacional, pensando en cómo lo ha hecho, según usted, su par de la Municipalidad de Santiago, Alessandri, y el drama, sobre todo lo que se vivió en la jornada de ayer con este alumno del instituto quemado por una molotov. A ver, yo primero tengo que reconocer que vengo de una matriz cultural completamente distinta y opuesta a él. Que además a mí me molesta mucho el cómo se instala el tema comunicacionalmente, porque les quiero recordar que hay 15.000 escuelas y liceos en Chile, 5.000 de ellos son públicos, y esto pasa en 7 colegios de 3 comunas, es decir, en el 0,05% de los colegios. Pero que pasa en el Instituto Nacional, alcalde, igual es simbólico, pero además, que fue un faro de luz de lo la sabemos. Pero además, no es casual, es simbólico. La derecha siempre ha sido partidaria de la selección, nosotros no. Y en el único colegio en donde seleccionan todo, tienen problemas de violencia extrema. Yo creo que ahí el problema no es de los estudiantes. Es sospechoso que en un colegio en donde tú tienes la opción de seleccionar a los que estudian, a los que enseñan, a los padres apoderados, al sostenedor, al rector, tengan problemas. Yo no voy a meterme a criticar a mi colega, porque yo creo que no corresponde, pero yo les puedo decir que en Recoleta nunca hemos tenido un problema de esto durante mi gestión. ¿Cuál es el origen entonces del problema? La falta de diálogo. O sea, en Recoleta tenemos cogobierno estudiantil y docente desde hace 7 años. No hemos tenido jamás un paro, hoy día están en paro porque están dentro del movimiento nacional. Veía la autoridad, hablando, perdón, alcalde, que decía que habían 5, no sé cuántos estudiantes, 5 o 10 estudiantes que habían tirado 30 bombas Molotov a carabineros, 30. O sea, eso es inaceptable. Y de hecho, pero yo creo que esto es el síntoma de algo de un problema que está antes. ¿Cuántos años llevan los estudiantes de Chile pidiendo una reformulación de la educación pública? Hoy día en Recoleta, mira, yo recibí de la UDI el Valentín Letelier, un liceo emblemático de Chile, con 132 alumnos. Querían matar la educación pública en Recoleta. Hoy día tiene 1000 alumnos, tiene campeones mundiales de robótica, tiene campeones nacionales de debate,
¿no? Porque hay un compromiso en escuchar y construir comunidad académica. ¿Y usted cree que con estos estudiantes, porque se dice que los quieren expulsar, usted estaría de acuerdo con la expulsión de esos estudiantes? ¿Qué hace con los estudiantes conflictivos? En Recoleta está prohibido expulsar. ¿Y usted qué le recomendaría en este caso? Que abriera una mesa de diálogo y que conversara en serio. Yo creo que, o sea, a ver, vuelvo a decirlo. Pero en el 99% de los colegios de Chile esto no sucede. Y no me van a decir que los niños de Santiago son distintos y son marcianos. No. O sea, nuestros jóvenes no son violentos y no son delincuentes como han querido plantear. Pero ese brote de violencia, ¿cómo se enfrenta? Ese brote de violencia mira, los problemas de la democracia siempre se resuelven con más democracia, nunca con menos democracia. Y más diálogo. Yo estoy de acuerdo con el tema de que efectivamente el diálogo es la alternativa. Yo soy exalumno del Instituto Nacional. ¿Cómo era su época con respecto a ahora? Bueno, era la época de los años 65, 64, 66, 67. Efectivamente tenía que ver con un colegio emblemático donde había una selección. Teníamos que dar una prueba y en nuestro curso había gente de todos los niveles sociales, políticos, económicos y además un colegio laico. En ese sentido era como lo que habitualmente se entiende como el Instituto Nacional y la identidad que todos tenemos respecto a nuestro colegio es muy fuerte. Que ahí déjeme reconocerle algo. Yo siempre he sido un oponente al modelo. Para mí el Instituto Nacional no es un buen colegio. Bueno, ¿no es un buen colegio? No, pues ¿cómo va a ser un buen colegio? Un colegio que solo se atreve a educar a los mejores. Es decir, que preselecciona y recibe solo alumnos que vienen probados. Es fácil obtener buenos resultados en las pruebas de medición y en los indicadores. No es tan así. Cuando tú seleccionas... No, no es tan así. Porque la prueba es... Ningún alumno con 4 entra al... La prueba es en quinto preparatoria. Digamos, no es que vienen probados. Uno en el camino podía no ser el que aprobó la prueba. No, pero disculpe. Además, para entrar hoy día al Instituto Nacional no entra alumno vulnerable que sean además malos alumnos. No. Y los alumnos vulnerables que entran son un segmento muy pequeño. ¿Pero usted cree que todos los colegios tienen que tener esa misión? Pero ¿por qué no tener...? No, yo creo que haría la pregunta al revés. ¿Usted cree que solo el 0,1% de los niños chilenos merecen una buena educación? Lo que tenemos... La pregunta no, es que yo creo que hay que avanzar en tener un sistema que sea de calidad. Y a mí lo que yo lamento es que ni el sostenedor ni el gobierno actual hayan hasta el día de hoy hecho nada por avanzar en calidad. Y yo le digo, ¿cómo se avanza en calidad? Los profesores agobiados. Si usted tiene un profesor que todas las horas que las tiene contratadas lo tiene dentro del aula, el profesor se tiene que llevar la pega para la casa. Termina destruyendo su familia y además hipotecando sus horas de descanso. Si alguien no entiende que atacar el agobio académico de los profesores, ¿no?, es un tema de calidad, no entiende educación. Si alguien no entiende, por ejemplo, que las salas de 48 alumnos no sirven porque no podemos tener más de 35. En Recoleta tenemos codocentes de aula, un segundo profesor sobre los 35 alumnos en los primeros años. Porque efectivamente nosotros queremos que participen, pero además tenemos co-gobierno estudiantil, tenemos una mesa de dirección del colegio, un directorio colegiado, en donde el director se hace acompañar de 2 representantes de los padres apoderados, 2 representantes de los alumnos, 2 representantes... ¿Pero eso siempre fue así? ¿O usted le costó generar el cambio cultural? Nos costó. Los primeros 3 años no lo entendían. Y hoy día tenemos escuelas que están... Además, hemos aumentado, doblamos la matrícula casi en 5 años, pero además les voy a comentar algo que no salió en ninguna parte. Aquí en el CIMSE solo salió que el país estaba estancado y que íbamos a la baja en el CIMSE. Recoleta subió un promedio de 20 puntos en el CIMSE. Hay escuelas que subieron 40 puntos en el CIMSE, porque además uno tiene una baja en el CIMSE que es natural. Cuando usted selecciona y después deja de seleccionar, se le llena el colegio de alumnos que antes no podían entrar porque no estaban, entre comillas, capacitados, seleccionados. Entonces ahí tiene una baja y después comienza, cuando forman las cohortes estudiantiles, empieza a subir de manera sistemática. Y hoy día lo que pasa es que nuestro país discrimina y además desprecia las inteligencias que no son científico-humanistas porque seguimos prisioneros de un paradigma
educacional que está obsoleto. Es cosa de ver lo que pasa con la educación, que no es científica, digamos, con todos los colegios técnicos, que los colegios técnicos llevan años absolutamente votados. Así que, y hay un porcentaje muy importante de la matrícula que va allá. Alcalde, ¿cómo lo ha hecho usted, que realmente hace una gestión de mucho valor? Uno puede ver como ciudadano que no pertenece, yo estoy en Ñuñoa, que no pertenece a la comuna de Recoleta, aunque es histórica porque ahí tenía su campo de entrenamiento la Universidad de Chile. Ya sacó la bulla. Bueno, perdón. Bueno, no puedo. Es una comuna azul en ¿Usted de Palestino, no? Sí. De Palestino. Sí, de Palestino. Y de Deportes Recoleta. Claro. Que es un equipo que está hoy día en el fútbol profesional, que lo creamos en nuestra administración y que hoy día se ha convertido en sociedad anónima, y ya tenemos un primer jugador que jugó en la Libertadores hace muy poco, viniendo de las canchas de tierra. No, todo eso es extraordinario. ¿Cómo lo hace, alcalde, para no convertirse en San Ramón? A ver, nosotros tenemos un combate directo y frontal contra el microtráfico y el narcotráfico, pero no a través de un rol que no nos corresponde, que es el de las policías. Nosotros, ¿qué tenemos? Escuela abierta. Nuestros colegios están abiertos hasta las 10 de la noche y todo el sábado y todo el domingo, con más de 170 talleres gratuitos para toda la comunidad, y la comunidad puede hacer lo que quiera en el colegio. Pueden ocupar, porque además cuando usted no tiene recursos, no tiene plata para construir la infraestructura, usted tiene que ser eficiente y eficaz en el uso de los recursos públicos. ¿Y qué es ser eficiente en el uso de la infraestructura y eficaz? Que la infraestructura esté ocupada la mayor cantidad de horas al día en la mayor diversidad de actividades posible. Entonces hoy día tenemos la universidad abierta en nuestras escuelas. Esta alianza con las universidades tradicionales se realiza en las escuelas públicas y en los liceos públicos después de las 6 de la tarde, y tenemos 3.500 alumnos yendo a clase, y tenemos efectivamente alumnos adultos mayores que ni siquiera terminaron el colegio, estudiando astronomía, estudiando idiomas, estudiando historia, estudiando filosofía. Ocupando el tiempo. ¿No? Pero además aprendiendo y empoderándose como ciudadanía. Entonces yo creo que efectivamente el problema de nuestro país es que hasta el día de hoy no se atreve a cambiar de enfoque. Seguimos prisioneros de un enfoque que es absolutamente sobreideologizado. Yo le digo, Suecia no es un país comunista. Europa no es un continente comunista. Y todas las municipalidades tienen empresas municipales que resuelven los problemas que en nuestro país son monopolios naturales y que nos tienen así. O sea, en Suecia, todas las construcciones, la vivienda para arriendo a precio justo, la hace la municipalidad. Roma tiene 32.000 departamentos en el casco histórico de Roma para arriendo a precio justo. Eso es construir integración social. ¿Qué significa eso en términos? Pero pueden cobrar más de un tiempo. Pueden cobrar según según tu renta, hasta el 20-22% de tu renta. En Berlín estaban estudiando eso. Berlín acaba de aprobar, en el Consejo de Berlín acaban de aprobar un congelamiento de los arriendos de 5 años. ¿Y por qué se dio? Porque resulta que la cantidad de gente que comenzó a llegar a Berlín impactó el mercado y la gente encontró que había un buen negocio. Los colectivos, que a veces a la gente le molesta, no, los colectivos, los grupos sociales comenzaron a pedirle al gobierno local una decisión, y usted sí tiene razón en una cosa, bueno, en muchas, pero aquello de que el gobierno local tenga herramientas arregla los problemas para que no lleguen al nivel que llegan. Por ejemplo, paro de profesores, hablemos de eso. ¿Qué medidas tienen ustedes en particular con los profesores en su comuna y cómo cree usted se podría destrabar este conflicto? Nosotros nunca habíamos tenido un paro de profesores. Hoy día lo tenemos porque están en solidaridad con el movimiento nacional. Nuestros profesores han tenido las mejores condiciones laborales que han tenido en su historia, la han tenido en este periodo. También los asistentes de la educación. ¿En qué se manifiesta eso en concreto? Por ejemplo, los asistentes de la educación tienen jornadas laborales de 40 horas y tienen un sueldo mínimo de 300.000 pesos y se le pagan los bienios y se le paga todo lo que no se le había pagado jamás. Pero los profesores además tienen contratos de mayor tiempo para ocupar fuera de aula dentro de la escuela, en el sentido de poder revisar las pruebas, planificar, preparar los controles, no dentro del y no llevándoselo a la casa. Como parte de su trabajo. El profesor tutor tiene un contrato 30-70, es decir, 30% de su hora en aula, 70% fuera de aula, y ese es el que mantiene el contacto con la familia, el que mantiene el dispositivo para ir a buscar a los alumnos que se ausentan, el que efectivamente desarrolla un lazo de afecto y un lazo que se parece mucho al vicariato antiguo, ¿no? Y a la relación que tenían los profesores normalistas con sus estudiantes. Es decir, es una relación de afecto. O sea, yo jamás me imaginaría
tratando a mis estudiantes como los tratan en Santiago. ¿Y cómo arreglaría usted el tema o cómo ve la salida para el tema del paro de los profesores? Yo creo que hay que dialogar y además hay que dar respuestas. Mira, Santiago tiene los muchachos, yo he visto hartas de sus demandas. Demandan primero una sobreexigencia que los tiene con estrella todo. Y eso es real. Eso habría que resolverlo como lo hacemos en Recoleta, construyendo un currículum con ellos y construyendo un currículum flexible que les permita además ser felices, ¿no? Lo segundo, bajar la carga hacia los profesores y generar efectivamente un menor agobio laboral para los profesores, darles más participación en la toma de decisiones, hacer proyectos educativos que sean de la comunidad, pero por sobre todo mejorar el ambiente y el clima. Yo te voy a decir una cosa, no puede ser que en Recoleta hayamos renovado la infraestructura educacional, ¿no? Yo he visto las fotos que los alumnos suben de cómo tienen los baños. Las Condes tiene 600, dije que Las Condes tenía 1.300.000 pesos por habitante al año. Nosotros tenemos 174.000 pesos por habitante al año. Santiago tiene 650.000 pesos por habitante al año. Si usted me dice que Santiago, con 4 veces los recursos de Recoleta, no tiene para arreglar sus colegios, yo le digo, ¿sabe qué? Hay un error. Pero además le voy a decir algo para el gobierno regional. Providencia tiene 950.000 pesos por habitante al año. Miren lo que les estoy diciendo. Y el gobierno regional acaba de aprobar un proyecto de 30... Yo esto se lo escuché a la alcaldesa Matei en un foro, en donde con mucha alegría ella expuso que se había terminado el veto y la discriminación odiosa hacia Providencia y que por primera vez el gobierno regional le había asignado un recurso adicional para pavimentar calle y vereda. ¿Sabe de cuánto? ¿De cuánto? 32.000 millones de pesos. ¿Sabe cuánto es mi presupuesto anual? 35.000 millones de pesos. Total. Para hacer todo. Entonces, el gobierno regional metropolitano le acaba de asignar el equivalente al 90% del presupuesto anual de Recoleta a Providencia, que tiene 7 veces más recursos que Recoleta para que arregle sus calles y veredas. Yo creo que hay decisiones que están malas y que estamos ante un gobierno inepto, que no reconoce las necesidades y que no tiene prioridades, que a veces se preocupa de cosas que no son tan relevantes, que se preocupa más de cosas que pasan fuera de Chile que lo que pasa dentro de Chile, ¿no? Y eso a mí me parece brutal. O sea, lo que estoy contando debería llamar a la reflexión de qué está haciendo las autoridades sobre los problemas que tenemos en nuestro país. O sea, en nuestras comunas no hay medicamentos y no hay vacunas. En el Hospital San José no hay medicamentos y tenemos una crisis porque no hay camas. Por favor, o sea, yo creo que aquí lo que falta es tener un gobierno que tenga las prioridades donde tienen que estar. Alcalde, usted ha citado varias veces a, Las Condes, obviamente uno piensa al tiro en Joaquín Lavín, ¿no? Insisto que es panelista también acá de nosotros, y ambos coincidido en un tema que es como liderar estas iniciativas que buscan de manera autónoma resolver problemas urgentes de la gente, la farmacia popular u otras, ¿no? De hecho, han existido vínculos que han sido llamativos para la prensa, digamos, ¿no? Ya que usted habla harto en los medios, de que se juntan y que hay como cierta sintonía más allá de las diferencias ideológicas. Nos hemos juntado solo 2 veces, ¿eh? Pero, bueno, nos quedó en la memoria, digamos, que se juntaron 2 veces. Fue noticia. Pero la pregunta tiene que ver con si no considera usted, porque también para ser justo, muchas veces al alcalde Lavín se le cuestiona por exhibir mediáticamente a lo mejor muchas de estas iniciativas. Yo pienso que a lo mejor hay también una intención de hacer campaña, digamos. Por ejemplo, con lo perfilado que está. Que podría ser también una crítica que se le puede hacer a usted. ¿No cree usted, alcalde, se lo pregunto derechamente, que quizás también existe como el riesgo de, comillas, frivolizar esa herramienta de lo popular? Porque hay cosas objetivamente exitosas como farmacia popular y otras, pero apareció la discoteca u otras que quizás alguien podría pensar de que no tienen una efectividad real y que son más para la galería que... A ver, esto es una discusión, se lo pregunto derechamente. Yo le agradezco la pregunta, Mauricio, porque yo creo que esta es una discusión súper relevante. Si alguien puede pensar que el derecho a la cultura no es relevante, es una opción personal que yo no comparto. Cuando usted tiene un mito en nuestro país de que la gente no quiere leer y que en Chile a nadie le gusta leer y que da lo mismo que 297 comunas no tengan librería. Increíble. O sea, cuando alegaron los libreros por falta de la competencia desleal con Recoleta, yo les dije, oye, qué bueno que los libreros hayan descubierto Recoleta, se acaban de enterar que Recoleta existía porque en 30 años no ha habido nunca una librería en Recoleta. No la hay. Y si usted va al Jumbo, porque hoy día el retail está absorbiendo una serie de artículos que antes no vendía,
La historia secreta de Baradit se vende a 13 lucas. Y yo en la librería popular de Recoleta, que se llama Recoletras, la tengo a 6.240 pesos. Un dato, alcalde. Voy a ir a comprar. O sea, alcalde, pero un dato. Espérese, y además, un vinilo, que a mí me parece que el vinilo, más allá de que esté reapareciendo, es bastante notable el acceso a la cultura que te da, el gusto. Eso no tiene que estar a disposición de las clases populares. Entonces, ¿por qué las clases populares van a pagar 21.000 pesos por un vinilo que cuesta 14? ¿Y cómo hacemos para que haya más farmacias? ¿Cómo hacemos para que un cajero automático no esté en un lugar de una comuna? La respuesta es la que acaba de dar Mauricio, difundiéndolo. Tenemos que tener la colaboración de los medios para que esto se conozca, porque hay gente que además nos han planteado durante 30 años que todo lo que ha hecho Recoleta no se podía hacer. Y se hizo. Y se hizo. Y no cambiamos el marco normativo siquiera. O sea, aquí podríamos haber resuelto problemas que nuestra democracia no resolvió en 30 años, lo podríamos haber resuelto hace 30 años. Pero alcalde, en el nivel local. Un dato en el nivel local. Alcalde, un dato y una pregunta. Un dato y una pregunta, porque es interesante lo que estamos hablando. La gente yo creo que también va entendiendo un poco también cómo este proceso de cambio en Recoleta. Yo creo que los libreros, no es responsabilidad de los libreros no poner librerías porque con lo caro que cuestan los libros y los impuestos... No, esto es una reflexión sobre la industria. Estoy de acuerdo, los libreros no les dan nomás porque si no quiebran. Exacto. ¿Cómo lo hace usted para tener un precio más bajo? ¿Cómo hacen para ofrecerle, por ejemplo, un libro que cuesta 21 o 22 a 15? Los costos operacionales los asumimos como municipio en la manera de una inversión en fomento lector. ¿Qué significa eso en términos los costos operacionales de la librería los paga el municipio dentro de sus costos de... O sea, esto es estudiado, arriendo, luz, agua, todo eso... Ahora, arriendo no hay, es un costo bastante menor porque es parte de la infraestructura del municipio, ¿no? Y lo mismo hacemos con la farmacia. Si gana plata, usted no gana plata con al final el libro cuesta, sigue costando lo mismo. Eso le pregunto. El tema es que el libro al final termina costando lo mismo, lo que pasa es que ustedes absorben parte de ese costo. Esa es la diferencia. Nosotros no, lo que hacemos nosotros en la cadena de valor del libro es no hacer la utilidad del punto de venta final, ¿no? Y eso entregarlo. Exacto. ¿Por qué le pregunto? Porque no es como, o sea, lo que hace una municipalidad. Pero más que la utilidad, po. Sí, pues lo que hace una municipalidad. No, es la utilidad. No es el 50%. No, a ver, el 30 más la utilidad del distribuidor, que es 20. Ya. Porque es el 10 para el autor, el 15 para el editor, el 25 para la editorial, el 20 para el distribuidor, el 30 y el IVA. Ya. Si tú le sacáis el precio, la utilidad del punto de venta final y la del distribuidor, porque somos distribuidora también, por lo tanto le compramos directamente a las editoriales, no, efectivamente llega un descuento entre el 55% habitual. Y esto también es la música. Sí, pero que quiero agregar algo. Ustedes con este sistema dejan en evidencia que no da el negocio. O sea, ustedes cuando ponen una librería en una municipalidad, dejan automáticamente fuera del sistema a los privados. Lo dejan fuera. Pero quiero decir es que no es responsabilidad de ustedes. Lo que quiero decir es que queda en evidencia que el impuesto y la forma de vender los libros en este país ya caducó, no existe. A ver, yo se lo voy a plantear de manera más abstracta. En todo el mundo, los países desarrollados han asumido que una de las formas que el Estado tiene de regular al mercado, que es fundamental, nadie discute hoy día la supremacía y la importancia que tiene la iniciativa privada y el mercado en el desarrollo de los países, pero que una forma de regular al mercado es a través de las empresas del Estado, en el ámbito de lo local. Entonces, el Estado no tiene por qué tener empresas en ningún mercado que funcione de manera óptima y en donde se dé la competencia y no se dé la concentración. Pero cuando usted tiene un mercado que está todo coludido, 60 comunas sin farmacia. Yo di el dato del libro porque me parece aberrante, pero yo les quiero contar que la óptica popular, en nuestro país hay 213 de las 345 comunas que no tienen una óptica. Claro. Entonces la pregunta del millón es, ok, o sea que el mercado no funciona cuando no tiene la utilidad esperada asegurada. Cuando no hay estímulo, claro. Entonces la pregunta es, oye, ¿y toda la población que vive en los lugares donde el mercado no puede funcionar ahí porque no tiene rentabilidad, la dejamos que se muera, que no tenga acceso al libro? ¿Quién lo resuelve? Lo tiene que resolver el Estado. Tengo que interrumpir un minutito, tengo una mención comercial. Yo le tengo 3 preguntas no pesadas. Ok. Pero preguntas al hueso. Una tiene que ver con Lavín. ¿Ya? Otra tiene que ver con una autocrítica en una parte de su gestión. ¿Ya? Y la tercera tiene que ver con que Lavín ha reconocido sus cosas buenas. Aquí en la pantalla. Me gustaría que usted me dijera
¿qué cosas buenas reconoce y le copiaría a Lavín? No sé si es mucho la pregunta o no. Pero contéstelo. El presupuesto. Y yo quiero que le ponga nota al presidente Sebastián Piñera. Lo bueno y lo malo también. Ya, pero eso a la vuelta a la pausa. Oye, y en comerciales hemos tenido la oportunidad de conversar un poco más en lo íntimo con el alcalde Jadwe. ¿Y usted quiere hacer una pregunta? Yo le tengo una pregunta, alcalde Jadwe, porque estábamos viendo estas imágenes. Ahí justo la mostraron. Usted está con una jata, creo que es, ¿no? Con un look que de hecho, convengamos, usted lo dijo en comerciales, yo no me subiría a un avión con un gallo sentado. No, yo con ese gallo no me subo. Con ese de hecho lo está entrevistando, por lo que veo, Claudio Sánchez. Contar un poco también de ese momento, ¿no? ¿En qué año fue? Mira, ahí está, pero mira el look. 88. ¿Dónde fue eso? ¿En qué contexto fue? ¿En qué marcha era, alcalde? En el 88 es una manifestación por los sucesos de Sabri Chatila. Ese es el primer aniversario de la masacre de Sabri Chatila a manos del ejército israelí y de las falanges libanesas, falanges cristianas libanesas. 80 y tanto. 88. Es el primer aniversario. Yo ahí tenía 21 años y es parte fundamental de mi historia. Yo empiezo a militar a los 12 años en un partido palestino, en un partido político palestino. Y ahí desarrollé toda mi primera relación con la política. ¿Qué lo incentiva a involucrarse directamente en la política? ¿Su mamá? ¿Quién lo hace? No, en mi familia no hay nadie ¿ya? dedicado a la política. ¿Y además mi padre fue de extrema derecha. ¿Sí? ¿De extrema derecha? Sí. Partido Nacional. Pinochetista. Pinochetista. Sí. Pero alcalde, es una historia muy buena. Su padre era pinochetista. Mi padre. Mi madre nunca se metió en política. Pero ¿cuál es el tema? Yo nací el 28 de junio de 1967. Ese día Israel anexó Jerusalén. Después de terminar la guerra a los 6 días. Y por lo tanto yo desde que nací, lo único que escuché en mis cumpleaños, en mi familia, era el sufrimiento que mi familia tenía a partir de estar constantemente recibiendo las noticias de los primos metidos presos, de las casas demolidas por Israel, de la violación a los derechos humanos, de los asesinatos selectivos. Y por lo tanto, esto te va situando en el mundo. Yo siempre lo digo, uno nace en un lugar que no escoge, en un tiempo histórico que no escoge, y además es socializado con certezas que tampoco escoge. Y en la medida en que tú empiezas a vivir, el mundo te empieza a situar. No es que tú te sitúes. Pero uno decide actuar, uno decide ser, visualizar todo en forma pasiva o activa. Exacto. A los 12 años es ser súper joven. Yo partí siendo activo muy temprano. Yo creo que por algo que tiene que ver con mi historia personal. ¿Reacción al padre? Sí. Yo se lo quiero preguntar derechamente. No solo el dato que su papá haya sido pinochetista a mí me llama... No, pero espérate. No. Ese no es el síndrome de Pablo Rodríguez. Porque el papá de Pablo Rodríguez era de izquierda. Pero ahí yo tengo que hacer la diferencia, porque yo me enteré que mi papá era pinochetista 20 años después. Claro. ¿No? Lo que sí pasa es que yo soy, por eso escuchaba un poco riéndome la conversación que tenía antes de que yo entrara. La del matrimonio. Yo soy hijo de padres separados. ¿No? Y es una separación en un contexto cultural en donde no se aceptaba la separación. En una época mi madre fue duramente cuestionada por separarse en una familia palestina, casado entre parientes lejanos, pero entre parientes. Conservadora total. Absolutamente. Y en nuestra colectividad y en nuestra cultura, uno nunca tenés tu nombre, nunca llevas tu nombre hasta que eres viejo. Entonces tú no eres Daniel, tú eres el hijo de Juan. Y a los padres se les dice, yo soy Abu Nur, yo soy el papá de Nur. ¿No? Y a mi hija, ella es, aunque tenga 20 años, y quizás cuando tenga 40 va a seguir siendo, la hija de Daniel. Entonces cuando tu padre se va, y no sabéis más de tu padre no apoya nada a tu crecimiento, desaparece esa figura y por lo tanto desaparece parte de la identidad. ¿Qué edad tenía usted en ese momento? Cuando él se fue 3 años. Y la necesidad de reconstruirme con una identidad propia, yo creo que me llevó no solo a la política. Yo fui parte de un grupo folclórico, bailarín y director de un grupo folclórico durante más de 15 años. Fui deportista porque creo yo que desde muy temprana edad me preocupé de tener ocupado mi tiempo la mayor cantidad de horas al día, de tal manera... A mí lo único que me genera duda a usted, alcalde, de verdad se lo digo, lo que más me genera duda es que no tome. Porque dijo que no fuma, que no toma y yo no hago nada que deteriore al ser humano. No fumo.
no tomo, no me drogo y no me caso. Notable. Pero baila apretado. Pero baila apretado. Lo que yo sabía es que estas son las 4 cosas que más deterioran al ser humano. Pero pololea por lo menos. Pero baila apretado. O sea que la relación con su madre es total, es una... Madre hay una sola, mira. Muy pegado. No, mi teléfono está allá. Pero cuando ella llama sale madre hay una sola. Y menos mal, porque si fueran 2 serían. Gracias a Dios. ¿Sabes que mi mamá me llama a las 3 de la mañana? ¿Y para ¿Por qué? A las 3 de la mañana. Entonces yo contesto urgido. Mamá, pasó algo. No, mira, es que estoy viendo las noticias y quiero que me expliqué. ¿Qué es la concertación? ¿Qué? ¿Por qué? 3 de la mañana. O me llama a las 6 de la mañana y te llama y te dice, papito, ¿estás durmiendo? No. Obvio. No, estaba esperando tu llamado. Estaba esperando. Yo a esta altura solamente para cerrar el tema familiar, vamos a ir al tema de Venezuela también, pero ¿qué pasó con su padre después? ¿Alguna vez hubo un reencuentro? No, nos reencontramos después. Primero él llegó cuando yo tenía como 20 años a decirme que no le gustaba mi posición política y que me tenía que retirar del partido. Después de que no lo había visto durante 17. Claro. Y yo le dije, puta, llegaste 20 años tarde. ¿Seamos amigos? ¿Seamos amigos? Seamos amigos. Y fuimos, terminamos siendo muy amigos. Yo reconstruí la relación con mi padre, la reconstruí para ser exacto después de un viaje con mi grupo folclórico en enero del 91 y febrero del 91, que recorrimos los mejores escenarios de América Latina y el Caribe, Colombia, Ecuador, Honduras, Panamá. Y estábamos justo en el viaje durante además la Primera Guerra del Golfo. ¿No? 91. Y me avisan que mi padre había tenido, y no lo veía hace mucho tiempo, un infarto que estaba grave en la puerta. Y ese día se me vino el mundo abajo. Afortunadamente no se murió en esa ocasión, vivió como 17 años de yapa. Y yo en esos 17 años cuando volví dije, no voy a dejar que me pase esto, por lo tanto no voy a esperar a que se muera para llorar, voy a reconstruir mi relación. Y cuando llegó el minuto que se murió, de hecho es más, cuando nació mi hija se la llevé quincenalmente de manera sagrada a su casa para que no le pasara a mi hija lo que me había pasado a mí, de que uno se desconecta con esto de las migraciones, de la historia familiar, y creo que eso es relevante. A propósito de migración, bueno, hemos recibido a muchísimos venezolanos y hoy Venezuela vuelve a ser tema porque la expresidenta, bueno, también puedo decir presidenta Michelle Bachelet, está desde la jornada de ayer en Venezuela. No queremos dejar de tocar el tema con usted. Usted ha hablado de diferentes soluciones o ha hecho diferentes diagnósticos para puntos que hemos tratado hoy que tienen que ver con la contingencia. ¿Cómo se soluciona el tema de Venezuela según su visión? Mira, yo primero saludar la presencia de la presidenta en Venezuela. Creo que este es un tiempo para callar y dejar que haga su trabajo tranquila. A mí me parece nefasto que hayan sectores que quieran tironearla de uno o de otro lado para que diga lo que ellos esperan que diga. Claro. Yo espero que ella represente fielmente la realidad, que si hay violación a los derechos humanos la exprese, pero que también si hay crímenes de lesa humanidad como el castigo colectivo al cual están siendo sometidos por potencias extranjeras los venezolanos con el bloqueo, no, también sean denunciados, porque lo digo claramente. Imagínate la crisis que tenemos en nuestro país, que no hay medicamentos en nuestros hospitales, que no hay vacunas en nuestras comunas, y nosotros no tenemos un bloqueo, ni Estados Unidos le impide a las empresas transnacionales de farmacia vendernos. Allá sí pasa. ¿Alcalde? Quiero decirle además que yo condeno cualquier tipo de violencia. Me llama la atención, por ejemplo, que las molotov en nuestro país sean criminales, pero las molotov con las cuales la oposición venezolana quemó incluso a carabineros nunca hayan sido condenadas por nadie en este país, y allá se defienden como una lucha por la libertad. ¿No le parece buscar un empate eso? Porque... No, si yo lo que denuncio es el doble estándar comunicacional. Pero claro, es que lo mismo se podría decir en el caso del otro lado, digamos, porque también finalmente la lectura es una lectura de conveniencia, absolutamente. O sea, pero hay cosas que efectivamente son objetivas. Lo dijo, de hecho, antes de la visita. Yo le voy a decir la única cosa objetiva. Venezuela nunca ha volado a otro país a invadirlo ni a bombardearlo. Venezuela nunca se ha querido apropiar de los recursos naturales de nadie, tal como tampoco lo hizo Irak. Pero, yo todavía estoy esperando que alguien pida disculpas comunicacionalmente por haber convencido al mundo que Irak tenía armas de destrucción masiva, lo que sirvió para justificar que lo destruyeran completo y que mataran pero no le parece al medio millón de personas. Que sigue empatando, no le parece que sigue empatando finalmente el asunto. Vuelvo a decirle, yo no empato. Porque lo que yo veo es que finalmente usted nunca se refiere a la situación
interna, efectiva. No, pues. De hecho, lo dijo el último informe que emitió la alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, fue que efectivamente existían graves violaciones a los derechos humanos. Es que eso es lo que me molesta. En el país. Mire lo que usted acaba de decir. ¿Usted leyó el informe? En ese mismo informe se decía que hay efectivamente un agravamiento de las condiciones de vida de los venezolanos en virtud de las sanciones que tienen impuestas ilegalmente los países que están interviniendo en Venezuela. Obviamente y además dice hartas cosas. Espérense, además les quiero dar un dato. Pero no niegue las cosas que efectivamente dice, porque lo dice. Yo no niego tampoco. Usted me ha visto que lo haya negado. Yo cuando partió su pregunta dije, condeno las violaciones a los derechos humanos y yo espero que además dé cuenta de esto, porque además le voy a decir una cosa. Condenar a las violaciones a los derechos humanos. O sea, lo dije al principio. Sí, pero es una dictadura o no es una dictadura sin solución. Mire, yo en eso tengo una convicción muy íntima. Yo viví en dictadura. Cuando yo estaba en dictadura, si a mí se me hubiera ocurrido autoproclamarme presidente encargado de Chile, me hubieran matado en 5 minutos. Probablemente. Había toque de queda, yo no me podía juntar con 2 amigos en la calle, ¿no? Y había un cerco comunicacional con la oposición que era infranqueable. Hoy día yo lo único que veo es a la oposición todos los días en la prensa. Guaidó se mueve por las calles libremente, pero espérese, pero déjeme. Bueno. Sí, termina y después le quiero comentar una cosa, mire. En nuestro país hay una parte de la oposición que durante los últimos 30 años decidió nunca participar de las elecciones porque decían que eran un fraude, porque estaban hechas bajo la Constitución de Pinochet. ¿Eso invalidó alguna vez a una elección? O sea, es que yo, la verdad, es que no los llevo a empatar. Yo les digo, miren, yo lo único que les pido es que ocupemos los mismos criterios para ocupar todo. Sí, yo lo veo negando nomás. Pero además, yo le quiero decir una cosa. ¿Usted sabe a cuánto equivale el número, la plata que Estados Unidos ilegalmente le ha requisado y Europa a Venezuela? A 5 presupuestos anuales los problemas de Venezuela, según usted, son culpa de los gringos, de los norteamericanos. Hay un gobierno que ha cometido... Ese es el origen. Hay gobierno que ha cometido muchos errores, que yo además no tengo por qué defender al gobierno ni atacarlo. ¿Errores o abusos o atropellos? Errores, abusos. Mire, en nuestro país se han muerto niños. Se murieron 10.290. Es que lleva a empatar todas las situaciones. No lleva a empatar. Lo que le pregunto a Venezuela. Lo que le pregunto a usted es que usted tiene una predilección ideológica por Venezuela. No. Nunca lo he visto hablando de Honduras. Nunca lo he visto hablando de Palestina. Ninguna predilección ideológica. Créame que tengo muy pocas predilecciones ideológicas de nada. En nuestro país, en Chile, se violan los derechos humanos todos los días. Se asesinan dirigentes sociales en el sur. Se mueren niños que no tienen servicio del Estado. Se murieron 10.290 personas en la lista de espera. Muchas veces de todo eso. Les propongo algo porque no van a salir de esto. No nos convierten en una pregunta más. Sí, no, era respecto a lo mismo, pero con un matiz distinto. Pensaba más bien, alcalde, en que, como usted citaba lo de la dictadura en Chile, ¿no? En esos momentos, la opinión, por así decirlo, o los gestos de la comunidad internacional eran muy valiosos. Y también pasó que vinieron observadores en época de dictadura del país y la realidad acá se maquillaba. De hecho, ¿de qué comunidad internacional? Porque es importante decirlo. Porque Estados Unidos apoyaba la dictadura. Está bien, pero hubo observadores que también venían a ver qué pasaba acá en Chile en época de dictadura. De la OEA venían. Que un poco lo que está, digo, estoy tratando de situar un poco de mejor manera, creo yo, lo que está pasando con Michelle Bachelet en este momento allá en Venezuela. Ir a ver qué pasa, digamos, y ojalá ver una cosa concreta. Y yo voy a esperar el informe. Y lo que uno ve, alcalde, es que efectivamente hay una crisis humanitaria, efectivamente ya hay una crisis hay gente en la calle pidiéndole con carteles a la presidenta Bachelet de que pueda solucionar algo. Hay desesperación. Mi pregunta tiene que ver con una cosa de verdad no tan ideológica, pero más humana, si usted quiere. En el fondo, ¿cómo cree usted que ven los más de 300.000 venezolanos que viven acá en el país, que una figura como usted pueda relativizar la crisis de Venezuela, o que exista esta resistencia tan grande que yo lo digo muy sinceramente, Mauro, me cuesta entender del Partido Comunista de Chile para decir lo que hay allá es una dictadura? ¿Por qué? ¿Sabe cuál es el problema? Que a mí me sorprenden los periodistas, y se lo digo con mucho respeto. Porque cuando no escuchan lo que ustedes quieren escuchar, es relativizar. Y yo no relativizo la crisis. No, yo me hago cargo de yo la pregunta que hago es: si cualquier país que viola los derechos humanos, como los viola nuestro país sistemáticamente, o sea, yo la verdad es que lo que vi ayer en el Instituto Nacional con los carabineros y las fuerzas especiales, o sea, no, pero además con los niños del Sename, que lo veo, se han muerto 30 en este año,
niños del Sename bajo la protección del Estado. Se han muerto más de 10.000 personas. Entonces, digo yo, que existan violaciones a los derechos humanos, ¿convierte a un país inmediatamente en una dictadura? No. Hay un proceso democrático absolutamente en crisis, pero también es una crisis que en una parte tiene la responsabilidad del gobierno por los errores que ha cometido. Yo escuché al canciller Jorge Arrasa ayer pidiéndole a la presidenta Bachelet que le diga y que lo ayude a buscar soluciones y a rectificar todo lo que hay que rectificar. Hay un reconocimiento explícito, ¿no? Pero también por una intervención extranjera brutal. Mire, yo, afortunadamente por mi historia, no comulgo con rueda de carreta. Ya no comulgo hace mucho tiempo. Estuve a punto de hacerme cura hasta que vi la luz roja y me salvé, bueno, porque si no hubiera terminado en uno de los dos bandos y hubiera sido terrible. Pero efectivamente yo no conozco ninguna dictadura que no haya tenido el apoyo de Estados Unidos. El único presidente que conozco, que para mí no es presidente, que no recibió nunca un voto fue el dictador Pinochet. ¿Ah? Y los que reconocen a Pinochet aquí como su presidente reconocen a Guaidó que no ha recibido un solo voto y que hoy día además está investigado él y su círculo más cercano por haberse robado la ayuda humanitaria. O sea, la verdad es que la intervención, para nosotros los palestinos, la intervención de Estados Unidos es una cuestión muy dolorosa y yo puedo aceptarle y no relativizo ni la crisis, ni las violaciones que puedan haber, no relativizo nada, pero usted a mí, como chileno de origen palestino, no me va a ver jamás en mi vida poniéndome del lado de la intervención norteamericana que ha destruido más de 10 países completos para apoderarse del petróleo. ¿En qué quedó los problemas de Libia? Usted sabe que en la Libia Gaddafi, que a mí no me gustaba Gaddafi, estaban los mejores indicadores socioeconómicos y de salud de todo el continente y hoy día Libia está destruida. ¿Y quiénes son los propietarios de su petróleo? Norteamérica, las empresas norteamericanas. En Siria, lo mismo. En Irak, lo mismo. En Irán, lo mismo. ¿Sabe cuál es el problema? Que los norteamericanos solo respetan el derecho a autodeterminación de los pueblos cuando los pueblos democráticamente se mantienen en el proyecto capitalista global. Si un pueblo democráticamente intenta salirse del proyecto capitalista global, son convertidos comunicacionalmente en dictaduras y ha pasado no una, no 10, no 50. En América Latina hay un solo país que promovió, instaló, defendió las dictaduras militares y ese es Estados Unidos. No me pida a mí que confíe en Estados Unidos. Ojalá más adelante podamos, ojalá más adelante, alcalde, podamos efectivamente ahondar en las culpas del gobierno de Maduro respecto a la herencia que hay en el país. Yo se las digo. Eso sería bueno. O sea, pero espérese, déjeme darle. No, yo encuentro inaceptable que la revolución venezolana, sea más largo. Mire, que la revolución venezolana en 20 años con la renta petrolera no haya cambiado la matriz productiva de su país. Un error garrafal. Hay que conversarlo en otro momento. Es decir, que sigan dependiendo de la producción de alimentos y medicamentos extranjeros, teniendo la cantidad de recursos que tenían, es un error garrafal. Le proponemos algo, porque es un tema que da para largo. Quedaron pendientes también muchas preguntas, no le puso ni nota al presidente Sebastián Piñera. ¿Viene otro de eso? No le puedo poner nota. No, tiene que venir a ponerle nota. ¿Cuándo viene de nuevo? ¿Un 2? O sea, si ¿esperaba un 7? Un 2 se fue, pero... Yo pensé ya un 3-5. Espérese, le voy a dar un dato. La encuesta de sus amigos empresarios de la CEP, que son los empresarios coludidos, le da un promedio de 3.6. ¿Usted quiere que yo le ponga la misma nota que ellos? No. Pero igual, quedamos también de hablar de lo bueno, de lo malo. Quedamos pendientes para que venga otra oportunidad. De la salud. Que me encantaría copiar. ¿De la VIN? Eso. Para la próxima... Es que para la próxima tenemos que contar. Pero no nos quite el placer de que vuelva acá. Espérense un poquito. Tranquilidad entre todos. Yo le aseguro que la VIN no está viendo. Primero, ¿le quiere mandar un mensaje a Joaquín Lavín? Ahí está, le puede mandar un saludo. Yo con 10.000 millones del presupuesto de 350.000 que tiene, hago maravilla. Y le copio los albergues. Nosotros tenemos un albergue, la verdad, muy modesto, pero es lo que podemos pagar. A mí me encantaría tener las calles iluminadas que él tiene y las veredas que él tiene, pero no las puedo pagar. A mí me encantaría tener sus áreas verdes. Mira, me encantaría, ¿no?, tener una serie de cosas. Hay otras que tengo, no barreras económicas,
económica, sino que barrera ideológica. A mí no se me ocurriría jamás, alcalde querido, yo le pido que reflexione, mandar a cabros chicos a comprar licor para pasarle parte y para cerrar a las botillerías que le venden, porque eso es ocupar a los niños en cosas que no deben hacer. Pero hay varias cosas que yo me encantaría copiar. Alcalde, le proponemos lo siguiente, a ver si está de acuerdo, porque yo creo que la conversación ha sido súper rica y hemos pasado por todos los temas, ¿no? Obviamente siempre falta tiempo para profundizar, pero además es intensa la conversación. Nosotros nos gustaría tenerlo en la próxima semana, en una conversación. Encantado. Y ojalá una vez a la semana, ¿por qué? Porque el programa este programa está produciendo algo de súper interesante. Produce debate, conversación de buen nivel, a nuestro juicio. Yo encantado. Y además con respeto, pero también con intensidad, como tiene que ser. Por supuesto. Ya, le damos un aplauso al alcalde Jadwe. Gracias mucho la invitación. Muchas gracias, alcalde Jadwe, por estar con nosotros. Nos vamos a una nota del departamento de prensa, justamente seguimos hablando.